Muy buenas tardes, se dirige usted, licenciado Vance Thomas, en capacidad de presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Hoy es 30 de noviembre del año 2016, son las 1:18 de la tarde y estamos reunidos para celebrar la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de esta corporación. Esta reunión fue notificada al público a través del portal de internet con por lo menos 48 horas de anticipación, según lo requiere la ley 159 del año 2013. Previo a continuar los trabajos, es necesario hacer una constatación del quórum requerido, para lo cual requiero la intervención de la señora secretaria de la Junta. Buenas tardes a los compañeros de la Junta de Gobierno y al público que nos observa por la transmisión. Se dirige a ustedes la licenciada Noema Giral Armada en capacidad de secretaria de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Hago contar que están presentes para esta reunión y constituyen el quórum requerido por ley. A mi derecha, el presidente, la doctora Ana Rius. A mi izquierda, la señora Ángela Wayne, comisionada de seguros, el doctor Giovanni Nieves y esta servidora, excusando a la licenciada Marta Ramos, que por razones de salud no puede acompañarnos. También se encuentran presentes varios oficiales de la corporación, en este caso la administradora de la misma, la licenciada Liz Estrada, y el subadministrador, el licenciado Luis Ramos Cartagena. Contamos con el quórum disponible y usted puede comenzar sus trabajos. Bueno, muchas gracias. Habiéndose constatado el quórum, vamos entonces a proceder con la lectura de la agenda que fue previamente distribuida entre los miembros de la Junta previo a la celebración de la reunión. Antes de dar lectura de la agenda, como quedaría, me notificó que había habido unos cambios. Primero voy a explicar la naturaleza, presentar la moción a los efectos de que se me autorice cambiar la agenda conforme a esos cambios, para entonces dar lectura a lo mismo. El cuarto inciso de los asuntos del presidente pasaría a ser un asunto exceptuado de transmisión, pues en realidad se trata de un asunto de un empleado de la corporación que está dentro de los asuntos exceptuados, y dentro de los asuntos exceptuados eliminaríamos el segundo inciso de discusión. Si los miembros de la Junta, yo presento la moción para enmendar la agenda como les he indicado. Secundada. Okay. ¿Hay oposición a que se enmiende la agenda tal y como ha sido propuesto? No. Pues no habiendo oposición, entonces se enmienda la agenda y entonces pasaremos entonces a la lectura de la agenda tal y como ha quedado aprobada. Muy bien, pues el primer asunto a discutir sería la aprobación de la minuta de la reunión ordinaria del 27 de octubre del 2016, que es el anejo 1 que fue notificado a los miembros de la Junta. Pasaríamos a entender los asuntos que la administradora nos traiga, luego pasaríamos a los asuntos del presidente. En ese caso tenemos 3 asuntos a discutir. El informe de la reunión del Comité Ejecutivo, que se celebró el 16 de noviembre del 2016, el informe de la reunión del Comité de Auditoría del 17 de noviembre del 2016, y el informe de la reunión del Comité de Asuntos Médicos del 17 de noviembre del 2016. Luego pasaríamos a tener cualquier asunto nuevo que se traiga a nuestra consideración para pasar a los asuntos exceptuados de transmisión y a la clausura final de la reunión una vez que se completen dichos asuntos. Si me permite hacer una aclaración, en el primer informe de la reunión del Comité Ejecutivo, uno de los asuntos discutidos en el comité es exceptuado, que tiene que ver con una transacción, así es que solamente esa parte pasaríamos a discutirlo en asuntos exceptuados. Sí, exacto. Como señala la compañera administradora, uno de los asuntos de esa reunión del comité ejecutivo tiene que ver con una transacción de un asunto que está ante la consideración de los tribunales. Correcto. Y por lo tanto pues es asunto que debe ser discutido fuera de transmisión. Muy bien. Esa sería la agenda de la reunión para el día de hoy, señor presidente, y se la someto para la aprobación de los miembros de la Junta de Gobierno. Moción para que se acepte. Secundada. Okay. ¿Hay oposición entonces a la agenda tal y como ha sido descrita? Pues no habiendo oposición, entonces queda aprobada la agenda con las enmiendas aprobadas. El próximo punto sería la lectura y aprobación del acta de la minuta de la reunión ordinaria del 27 de octubre del 2016, que es el anejo 1 de los documentos que fueron previamente circulados. Hago constar que en esa reunión en particular no estuvimos presentes ni este servidor ni la comisionada, la señora Ángela Wayne, por lo cual entiendo que no estaríamos participando de esa votación porque no estuvimos presentes para constatar lo que en efecto se discutió allí. Así que
Hay quórum entonces para- procedamos, pero de todas maneras hay quórum para entonces pasar juicio sobre esa minuta. Una moción para que se apruebe la minuta del 27 de octubre del 2016. Yo la hice con... ¿Alguien se opone? Pues no habiendo oposición, entonces queda aprobada la minuta de la reunión ordinaria del 27 de octubre del 2016 con el voto de la mayoría de los compañeros de la Junta que estuvieron presentes durante esa reunión. El próximo punto son los asuntos de la administradora. No hay ninguno. Procedemos a asuntos del presidente, No, el bien. comité ejecutivo. Si no habiendo asuntos de la administradora que traer, entonces pasamos a los asuntos del presidente. El primero de ellos es el informe de la reunión del comité ejecutivo que se celebró el pasado 16 de noviembre, que es el anexo 2 de los documentos que fueron previamente circulados también entre los miembros de la Junta. El primero de esos puntos es una orden administrativa para adoptar la política institucional referente al acceso a las instalaciones de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado. Quisiera entonces que la compañera administradora o el compañero subadministrador nos diese un resumen de ese asunto. Sí, se redactó una orden administrativa para adoptar la política referente al acceso a las instalaciones. Esto incluye la oficina central, todos los dispensarios, regiones y el hospital industrial. Se hacía un poco por cartas circulares y por uso y costumbre, así es que se adoptó que se quiere adoptar una orden administrativa que contenga en un solo documento la reglamentación para las disposiciones para toda la corporación. Sí, Se sometió para su Se vio en el consideración. comité ejecutivo y el comité ejecutivo lo está recomendando que se apruebe. haciendo constar que hasta este momento y sujeto a la acción que tome la Junta no existe una orden administrativa que regule y que disponga los parámetros, los criterios para el acceso a las facilidades de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, ya sea para contratistas o visitantes, como dice la compañera administradora. Esto básicamente se manejaba a través de cartas circulares y pues y uso costumbre, lo que nos parecía que ciertamente no era la mejor práctica y por eso estamos recomendándolo. Hemos hecho una lectura de la orden administrativa, no tenemos reservas con el contenido de esa orden. Una moción para que se apruebe ese reglamento. Se secunda. ¿Okay? ¿Hay oposición? Entonces queda aprobada la orden administrativa para adoptar la política institucional referente al acceso a las instalaciones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, tal y como fue circulada entre los miembros de la Junta. El segundo punto es la extensión del contrato de InfoKeepers de Puerto Rico y la contratación de Professional Records of Information Management. Y sobre ese punto también quisiera que la administradora nos diera un resumen de este asunto. Sí, aquí se celebró una subasta que se le adjudicó a un contratista distinto, que es el que está ahora, que lleva por los últimos 5 años haciendo este trabajo de recogido, transporte, registro, procesamiento, digitalización, archivo electrónico, ubicación, almacenamiento, custodia, disposición y destrucción de documentos. En la corporación, esta fue una subasta también que se adjudicó hace 5 años, como dije. Esta se realizó en octubre, pero se necesitan unos meses para hacer la transición entre una compañía y la otra. Así es que se están solicitando 2 cosas: que se apruebe la adjudicación de la subasta para contratar a Professional Record of Information Management, que sería por los próximos 5 años, para cubrir el periodo de 5 años, y un contrato de $65,000 para cubrir el periodo de hacer la transición entre ambas compañías. Sería el contrato, exacto, como dije, $65,000, que es a InfoKeepers, que es la compañía que está ahora mismo. A quien se le adjudicó la subasta fue el postor más bajo. Además de eso, hay un descuento por pronto pago si se paga antes de lo previsto, ¿verdad? Que también incluye el contrato. Se incluyeron como manejo todos los renglones que se examinaron y que se evaluaron.
Así es que lo dejo. Esto se discutió también en el comité ejecutivo. Sí, un poco para resumir, ¿verdad? Ahora mismo existe el contrato con InfoKeepers, Sí existe. pero entonces tenemos una adjudicación que ya ha sido hecha por la Junta de Subasta, que es el mismo caso que nos hemos encontrado en el pasado, ¿verdad? Donde realmente la discreción dentro del Estado de Derecho le da muy poca discreción a la Junta de Gobierno, sino ratificar ya una decisión que ha sido tomada por la Junta de Subastas, a menos que uno encuentre algo que sea patentemente ilegal o fuera de las normas, pues ciertamente no ha sido el caso. Lo que ocurre es que tiene que haber un proceso de transición entre InfoKeepers y la compañía a quien la Junta de Subastas le adjudicó esto. Entonces lo que estamos hablando es de extenderle el contrato a InfoKeepers para dar tiempo a una transición ordenada de la documentación a InfoKeepers, a la nueva empresa, y darle suficiente tiempo para que ocurra. Obviamente entendemos que la corporación va a hacer todo lo que esté en su poder para que esto ocurra más temprano que tarde, pero sí tenemos que darle, entendemos, el comité ejecutivo entendió que tenemos que darle el espacio necesario para que ocurra esa transición de la transferencia de documentos de InfoKeepers a esta nueva empresa. O sea, por eso estamos hablando de extender el contrato y al mismo tiempo pues ratificar una decisión que ha tomado la Junta de Subasta sobre a quién otorgarle el contrato nuevo. Correcto. Moción para que se apruebe. Okay. ¿Alguien se opone? Pues no habiendo oposición, entonces queda aprobada la extensión del contrato de InfoKeepers de Puerto Rico a los efectos de extender ese contrato hasta tanto se pueda ocurrir la transición completa hacia Professional Record of Information Management. Y claro, con la exhortación a que hagamos todo lo que esté en nuestro poder para que sea lo más rápido esta transición. Pues muy bien. El tercer punto es la enmienda al contrato de arrendamiento de las facilidades que actualmente tiene la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en la región de Bayamón. Señora administradora. Sí, aquí el subadministrador va a explicar un poco. Sí, este contrato se otorgó originalmente el 1 de marzo del 2012 y luego fue enmendado el 17 de diciembre del 2012. Establece una vigencia de 5 años con una cláusula de extensión por 10 años y un ajuste en el canon de arrendamiento en caso de que se diera una condición que tenía que ver con la entrega del permiso de uso de 182 espacios de estacionamiento adicionales y de 11.000 pies cuadrados de espacio adicional en el primer piso. Esa condición ocurrió. Sin embargo, cuando fuimos a ver el contrato no tenía el tope retributivo correcto. El tope retributivo que se estableció en el contrato era como si el contrato fuese a durar únicamente 5 años bajo las condiciones originales, sin tomar en consideración las condiciones que se establecieron, que de ocurrir aumentaban el plazo del contrato y aumentaban el canon de arrendamiento. Al ocurrir esas condiciones, la corporación comienza a pagar conforme a lo establecido en el contrato y nos dimos cuenta que el presupuesto asignado al contrato estaba basado en el tope retributivo incorrecto de los 5 años y no en el tope retributivo de los 10 años con el ajuste del canon. Por esa razón, al 30 de noviembre, al día de hoy, se queda sin presupuesto ese contrato y es necesaria la enmienda al contrato para que se le pueda asignar el presupuesto contra, ¿verdad?, el contrato y el contrato tenga la vigencia correcta de 10 años y tenga el tope retributivo correcto hasta el final del contrato, que es en el año 2025. Y básicamente eso fue lo que ocurrió aquí. Las dos condiciones se dieron. Las dos condiciones se dieron. Un parking con los estacionamientos que establece el contrato, que es un parking enorme bajo techo en el edificio de Bayamón. Sí, tuvieron que verlo. yo visité la facilidad. Y entregaron el permiso de uso y la ampliación del área adicional del área de servicios médicos que se hizo posteriormente, también terminaron y entregaron el permiso de uso.
Así que en realidad es un error. Fue un error de cuando se presupuesto. otorgó originalmente el contrato, no se tomó en consideración que de ocurrir esas dos condiciones, el tope retributivo aumentaba y aumentaba el término. Sí. O sea, que no es ningún cambio de contrato, simplemente es algo administrativo Es un cambio de presupuesto y una certificación. Pero de es que necesario existe. enmendar el contrato para que se pueda hacer el pago. Sí, y es importante que este contrato se firmó el 1 de marzo del 2012. O sea, Y que se enmendó en y se enmendó diciembre del ese- 2012. Exacto, se enmendó en diciembre del 2012. Sí, y que las condiciones fueron otorgadas y fueron contratadas en el año 2012. Fueron obligaciones que contrajo la institución de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en el 2012, y que lo que nosotros como comité ejecutivo lo que estamos recomendando es que en efecto se honre algo que ya había sido acordado en el 2012 y subsanando un error que se había cometido en la contratación original del 2012, pero honrando las obligaciones en las que se habían incurrido en el año 2012. Y para De aclarar, eso fue es que se aprobado trata. por Junta en ambas Fue ocasiones. aprobado por la Junta en ambas ocasiones. En este caso, el contratista cumplió con las condiciones que se le habían exigido, y eso está certificado. Sí, tiene Sí, permiso de uso y se está utilizando. O sea, que queremos que eso quede claro, cuál es la naturaleza de la acción que estamos sugiriendo. Sí. Sí, sí. Y una moción a que se apruebe. Se secunda. ¿Alguien se opone? Pues no habiendo oposición, entonces queda aprobada la enmienda al contrato de arrendamiento de las facilidades de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en la región de Bayamón. El próximo punto del comité ejecutivo es el que habíamos adelantado, que iba a ser discutido en asuntos exceptuados por ser algo que tiene que ver con una transacción ante los tribunales. El penúltimo punto que tengo es el programa de prerretiro voluntario. Que eso también se dijo en el comité ejecutivo que no había llegado la opinión del asesor legal. De todas maneras, para efectos, ¿verdad?, de la Junta, quiero aclarar que la tasación todavía no ha llegado de retiro. Así es que no es que no les enviaron y estamos trabajando en alguna otra cosa, todavía nosotros no hemos recibido contestación de retiro. Al ser una corporación tan grande, Para el prerretiro. para el prerretiro. Es que nadie ha recibido respuesta. A mí me Sí, yo sí, encanta ya. Hay algunas nosotros agencias hicimos ya pequeñas, nosotros. pero en el Pero las caso... agencias pequeñas. Por eso, pero para aclarar, ¿verdad? Porque preguntan, en el caso de nosotros, no se ha recibido ninguna contestación de retiro, o sea, la tasación, y además de eso, nosotros tenemos por lo menos 600 personas que serían, que serían candidatos. Igual. Así es que la tasación hay que someterla completa. Quizás han salido en agencias que tienen 10, 20 personas que son candidatos, y siendo una corporación con tantos candidatos, pues tenemos que esperar responsablemente que venga el informe actuarial. Son 635. ¿Tiene 635 yo? Bueno, el caso del departamento ya nos llegó, pero ya lo importante aquí es que en el caso del fondo pues no ha llegado. No ha llegado, así es que no tenemos nada. Pensábamos que para este tiempo Sí. íbamos a tener algo adicional, no ha llegado, así que no tenemos nada que Sí, discutir sí, sobre sí. No, eso. y entonces hay que someter los OGP con los, si hay los ahorros. Sí, entonces habría que hacer el análisis de Si hay los ahorros, para eso. claro, pero no ha llegado, para dejar claro que no ha llegado. Y entonces pues el último punto es el que habíamos decidido, Eliminado. el que habíamos eliminado. Esos son los asuntos que conforman el informe del comité ejecutivo del 16 de noviembre de 2016. Entonces estaremos pasando a asuntos del comité de Auditoría. auditoría. Después. Es el anejo 3. Muy bien. La reunión se celebró el 17 de noviembre del 2016 y el primer punto que tuvimos ahí fue la discusión del plan estratégico de la Oficina de Auditoría Interna. Y ya eso había sido circulado en algún momento, teníamos algunas dudas que queríamos entonces aclararlas con la persona y con la entidad que estuvo a cargo de la preparación del documento. Y luego de aclarar las dudas sobre la naturaleza del documento, sobre el propósito del documento, pues el comité de auditoría estuvo satisfecho con que el documento satisfacía los requerimientos para ese tipo de documentos, y
entonces pues por eso estamos recomendando su aprobación. El documento también fue previamente circulado para su lectura y análisis. Entonces, se terminaría haciendo el plan estratégico Por 5 años. por 5 años de la oficina de auditoría. Moción para que se apruebe. Secundado. ¿Hay alguna oposición? Pues entonces, no habiendo oposición, entonces queda aprobado el plan estratégico de la Oficina de Auditoría Interna, tal y como fue circulado entre los miembros de la Junta. El próximo punto, que es para efectos informativos, es que el señor Gustavo Gray, que había estado dirigiendo la Oficina de Seguridad, De auditoría Auditoría Interna, pues presentó su renuncia efectivo el 30 de noviembre del 2016. Así que nada, eso es para propósitos informativos, y no requiere acción. No requiere acción porque él es el último director de la Oficina de Auditoría que fue escogido por la administración, porque posteriormente se decidió en esta junta, como se supone, que el director de la Oficina de Auditoría lo seleccione la junta, así es que de ahora en adelante será de esa forma. Sí, y entonces yo creo que es importante también que en esa reunión el señor Lucas Delgado, que yo creo que tiene un historial profesional y de experiencia en el área de auditoría, habiendo hecho este tipo de trabajo con distintas entidades públicas y privadas, reconoció el interés, el compromiso y la agresividad con que esta Junta atendió todo lo que tenía que ver con no solamente las auditorías que nos llegaron, sino con el interés en mejorar significativamente los procesos internos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que es un interés y un compromiso que él, según él mismo, pocas veces había visto en otras entidades, y que realmente reconoció que lejos de ser un asunto marginal y trivial y de poca prioridad para esta Junta, había sido un interés principal al que le habíamos dedicado muchísimo tiempo, y que él entendía que eso era un ejemplo para otras entidades públicas y privadas con respecto a este tema. Y yo entendía necesario traerlo porque creo que nosotros le dimos mucho tiempo a esto, y creo que dejamos un legado buenísimo para esa función dentro de la corporación. No quería dejar pasar por alto eso porque son palabras de él y me parecía que era importante transmitirlas a la Junta. Bueno, entonces no quedan más temas sobre la reunión del Comité de Auditoría, y entonces lo próximo será el informe de la reunión del Comité de Asuntos Médicos, que también se celebró el 17 de noviembre del 2016. Aquí se presentó para autorización un contrato de la doctora Luz E. Torres Romero para atender a los pacientes de trauma al colon espinal. Como todos saben, estos pacientes están con los servicios de la corporación del fondo a lo largo de su vida. Son un grupo de aproximadamente 300 pacientes y han estado de verdad pidiendo a gritos un especialista en el área de trauma de colon. Esta doctora que estamos recomendando trabajó muchos años en la corporación, se retiró en el 2011, así que no tendría ningún conflicto de ética. Llevamos un tiempo, ¿verdad?, tratando de negociar un horario razonable. Aunque diga que son 10 pacientes, es muchísimo trabajo. Ella analizaría el cuadro completo de cada paciente, reevaluaría a todos los pacientes y el equipo, que es bien importante, el equipo que necesitan estos pacientes. En la mayoría de los casos, si es una silla de ruedas, tiene unas especificaciones, aquí quizás los doctores nos van a ayudar un poco, unas especificaciones por caso y por condición. Y ella entraría en ese tipo de detalles que nosotros entendemos que se está yendo mucho dinero por ahí, ¿verdad? Porque uno le compra una silla y entonces después no cumple con los requisitos, y o le pusiste de más, o pesa mucho, o le compraste una grúa entonces para el carro. Ella entraría en todos esos detalles. Así es que iría sobre la evaluación sobre los fisiatras. Ella tiene muchos años de experiencia y necesitamos que haya una revisión
sobre eso. Eso va a redundar en dos cosas. En beneficios para los lesionados de trauma colon-espinal y me parece a mí que en un beneficio de que la corporación adquiera más rápido y de forma eficiente, como dice la doctora, el equipo que necesitan nuestros pacientes. Pues moción para que se apruebe. Secundada. ¿Alguien se opone? Pues no habiendo oposición, queda autorizada la contratación de la doctora Luje Torres Romero, fisiatra, tal y como está expuesto en el informe. Lo segundo es la orden administrativa para establecer la política institucional referente a la compra especial de medicamentos en la Corporación del Fondo de Seguro del Estado. Cuando el hospital industrial a veces necesita un medicamento que no usa el paciente todos los días, especialmente en trauma colon-espinal, hay que salir de aquí con la tarjeta que se tiene para eso, para comprarlo. Y viendo ese corre-corre que se formaba, se estableció un proceso en el área de compra para poder adquirir de una mejor forma esos medicamentos. Lo que pasa es que no estaba recogido en una orden administrativa, como ahora lo estamos proponiendo, para que se siga la norma y no haya problema. Casi siempre es con los pacientes de trauma. Así es que puede haber en otras ocasiones, pero lo normal son los pacientes de trauma colon-espinal. Y esa fue la orden administrativa que les circulamos, que se preparó. El próximo punto es la orden administrativa para establecer la política pública institucional sobre el uso de prendas, uñas largas No, y con, sí. con el permiso, no vamos a votar Perdón. sobre... Disculpe. Pues moción para que se apruebe la orden Secundada. administrativa para establecer la política institucional referente a la compra especial de medicamentos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. ¿Ok? Segunda. ¿Alguien se opone? Pues no habiendo oposición, entonces queda aprobada la orden administrativa tal y como ha sido circular entre los miembros de la Junta. Con relación a la número 3, que yo no estuve presente en la reunión, yo tengo que hacer una salvedad. Además de las uñas largas y las prendas, tú no puedes hacer ningún manejo directo a paciente, ni preparación ni nada, sino haz uso de guantes. Okay. Es obligatorio y de hecho nosotros le pedimos a los pacientes, cuando tú nos veas empujar una camilla o bregar contigo sin guantes, llámanos la atención. O sea, aquí lo más importante es el uso de guantes. Pues yo propongo, Que si se puede enmendar para que Que se incluya el enmiende uso de y guantes. incluya el uso de guantes. el uso de guantes en todas estas... Sí. Ok. Ustedes me dicen. Sí, yo una moción a que se acepte la doctora hizo una moción, yo la secundo. Claro que- Para que se enmiende la orden incluya el uso de Correcto. guantes. Sí, porque siendo la doctora secretaria de salud, esto es para cumplir con el departamento, con la reglamentación del departamento de salud, Sí. que añadiéndole lo que indica la secretaria. Pues yo presento una moción para que se apruebe el que se emita esta orden administrativa con la recomendación y enmienda de la del Secretaría de Salud. Secundada. Ok. ¿Hay oposición? Cada vez que se vaya a bregar con pacientes o con cosas dirigidas a pacientes, se haga uso de guantes. Entonces ha quedado aprobada la orden administrativa para establecer la política pública institucional sobre el uso de prendas y uñas largas y o artificiales por los profesionales de la salud y otros empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, sujeto a que se le incorpore la enmienda sobre el uso de los guantes. No hay ningún otro asunto relacionado con el Comité de Asuntos Médicos. Pasaríamos entonces a asuntos nuevos. ¿Hay algún asunto nuevo? No, Ok. presidente. Pues no habiendo asuntos nuevos, los asuntos que nos quedan son aquellos que están exceptuados de transmisión. Por lo tanto, presento una moción para dar por cerrada los asuntos sujetos a transmisión Secundada. a las 2 de la tarde. ¿cómo no? No hay oposición. Pues no habiendo oposición, siendo la 1:47 de la tarde, cerramos los trabajos para efecto de la transmisión y continuamos fuera de transmisión con los asuntos exceptuados.